Dios los bendiga. La palabra de predicación se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Amén. Lleva como título: Jesús calma la tempestad. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. ¿Puede tomar su asiento? Esta es una palabra hermosa, hermano. Vamos a hacer un repaso de este libro para llegar a esta situación. Amén. Jesús había iniciado su ministerio anunciado y bautizado por Juan el Bautista. Amén. Luego Jesús pasa por muchas situaciones hasta llegar a este momento con sus 12 discípulos. Amén. Pasa por la tentación en el desierto, por llamamientos, por liberaciones, por sanaciones y enseñando por parábolas. Amén. Pero ahora llegamos a esta situación. Amén. Visualice. Nuestra sierva siempre nos dice: ubíquense en la historia. Amén. Ubíquense en tiempo, espacio. Usted lo puede visualizar. Amén. Jesús durmiendo y sus discípulos sintiendo que se iban a morir por causa de aquella tempestad. Amén. Jesús sabía perfectamente lo que iba a suceder esa noche, porque Él va delante de nuestras vidas. Amén. Sabía cuál iba a ser la reacción de sus discípulos. Amén. Dice Marcos 4:34, un poquito antes, dice: y sin parábolas no les hablaba, porque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Amén. A sus discípulos Él, nuestro Señor Jesucristo, le explicaba todo. Amén. En otras versiones dice que el declarar es explicar. Amén. Ya le había mostrado por liberaciones, por sanaciones y por palabras su poder, pero era necesario pasar a la práctica. Amén. Cuando uno se prepara en la teoría de cualquier tipo, no es lo mismo cuando se lleva a la práctica. Amén. Mi persona me especialicé en un curso, pero cuando entré a trabajar sí me sirvieron esas bases, pero fue totalmente distinto. Habían situaciones que las tenía que resolver ahí, en el momento. No podía ir a buscar tal vez ese material que me habían dado para resolverlo. Entonces esto fue necesario. Dice la palabra de Dios allí en Hebreos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario, amén, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Tribulaciones significa congoja, pena, tormento, aflicción. Y la palabra de Dios no dice que vamos a pasar por pocas tribulaciones, por pocas pruebas, sino por muchas. Y que es necesario, usa la palabra necesario, o sea, no hay desvíos, es necesario pasar por esto para poder entrar en el reino de Dios. Amén. Este versículo de Hechos también insta a que podamos permanecer en la fe. Amén.
La prédica anterior del día sábado, Dios nos hablaba, amén, de tener fe. Amén. Que las tentaciones no nos turben, que nuestros sentidos estén atentos en poder perseverar, en que somos templo, porque Dios mora en nuestras vidas. Y también nos hablaba del dominio propio. Amén. Hoy vemos en la situación física y espiritual que se encontraban aquellos discípulos. ¿Será que Dios estará viendo la misma reacción que tuvieron esos discípulos, los suyos, los que permanecían, los que vieron milagros y prodigios? ¿Será que está viendo lo mismo a nosotros? Que nos ayude nuestro Señor Jesucristo. Amén. En su palabra hay ejemplos, amén, que nos amonestan. Amén. Dice allí en 1 Corintios 10:11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, amén, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Está todo escrito, hermano. Lo que pasaron esos discípulos, tal vez lo estamos pasando ahora, pero con la ayuda de su palabra lo podemos superar, amén, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, amén. Estos hombres vieron y fueron partícipes de las grandezas que en ese tiempo hacía nuestro Señor Jesucristo. Eran hombres preparados por Jesús mismo. Muchos de aquellos hombres eran pescadores. Seguramente no fue la primera vez que ellos presenciaban una tempestad de tal tipo, amén. Más se turbaron, no viendo que tenían a nuestro Señor Jesucristo a su lado, amén. Porque la palabra de meditación hablaba hoy, ¿en qué estamos fijando la mirada, amén? Y aquellos discípulos fijaron su mirada en aquella tempestad, amén. Fijaron su mirada en aquellas olas que parecían hundir la barca, a tal punto que sintieron que morían, amén. No estaban viendo quién tenía a su lado, amén. Y así estamos muchas veces nosotros, viendo los problemas, viendo esa enfermedad, viendo esa situación económica, viendo el trabajo, la situación que se está viviendo en el trabajo, los hijos, y teniendo la mirada turbada, no viendo que Cristo está a nuestro lado, esperando, amén, esperando que lo dejemos obrar presto para ayudarnos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Mateo 7 y 8. Amén. Cuando estamos en medio de esa tribulación, nos olvidamos de quién nos llamó. Amén. Nos olvidamos de su promesa. Hija, hijo, te necesito. Tú eres instrumento, tú vas a predicar mi palabra. A ti te cogí, a ti te levanté como siervo, a ti te levanté como corista. Pero no. El hijo y la hija de Dios de aquellas olas que parecen hundir la barca. Amén. Nos cambia el ánimo. Amén. La palabra del día sábado hablaba de que muchas veces cuando el hijo y la hija de Dios está pasando por estas situaciones, el gozo se va. El gozo de ser salvos se nos va, hermanos. Ya no está ese dominio propio en nuestras vidas. Ya no hay descanso, amén, ni para la mente, ni mucho menos para el cuerpo. No se descansa, no se duerme. Una predicación, una hermana decía, tal vez se durmió 16 horas, pero se levantó cansado, se levantó con dolor de cabeza, se levantó como con ganas de seguir durmiendo. ¿Y por qué? Porque la mente, los sentimientos, las emociones están totalmente en desorden, en desequilibrio. Porque dejamos entrar cosas que
no teníamos que dejar entrar, nos descuidamos muchas veces, porque cansado no se está atento, los sentidos no están atentos. Amén. Que Dios nos ayude, amén, para que estemos atentos aún en nuestros sentidos, amén, que podamos tener el discernimiento automático, amén. Dice el versículo 39, Marcos 4:39, dice, y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y se hizo grande bonanza, amén. Cuando hubo grande bonanza, ¿qué es? Paz, calma, amén. Cuando Jesús habló, dice que reprendió el viento y dijo al mar, amén. Habló su palabra, amén. Su palabra que tiene poder, amén. Queremos bonanza para esa tempestad que estamos pasando, que estamos por pasar, tal vez. Escuchemos la voz de Cristo, amén. Y dejemos que Él obre. No nos olvidemos de quién está en la barca, de quién tenemos al lado, amén. Dice Marcos 4:40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Amén. Hoy la palabra de meditación hablaba del temor, amén, pero del temor a Dios, amén, a nuestro Creador. Acá habla de otro miedo, el miedo que les invadió, la duda a estos discípulos, la poca fe. Aún estando, nuestro Señor Jesucristo, aún estando con ellos, y ya la calma había llegado a aquel mar, a aquella barca, después de todo lo que Él les había mostrado, aún ellos estaban faltos de fe. Amén. Que Cristo nos encuentre con fe. Amén. Si Él tiene el poder, hermanos, si Él tiene el poder de calmar aquel viento, usted siga visualizando aquella barca, siga visualizando aquellas olas que se metían y querían hundir esa barca. La querían hundir, sus discípulos ya declaraban su muerte. No dijeron en un principio, no, Jesús está acá con nosotros, no va a pasar nada. Estaban declarando su muerte, hermano. Si Él tiene el poder de calmar ese viento, el mar, ¿por qué en nuestra vida todavía hay falta de fe? ¿Por qué todavía no confiamos? Si Él puede traer esa paz en nuestras vidas, puede calmar esa tempestad. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dice su palabra allí en Juan 14:27. Este es el momento oportuno. Amén. Si alguno está falto de fe, falto de paz, o tal vez entró el miedo, la duda, hoy es el día para declararle eso a Cristo. Primeramente, la palabra habla en mi vida. Y ha sido de muchísima ayuda durante este tiempo. Ya cuando los pensamientos parecían que me invadían, en mi mente le decía, tú estás en mi barca. Tú estás en mi barca.